Saludamos a todos los niños con la paz del Señor. Nosotros vamos a comenzar nuestra clase. Voy a pedir a todos los niños para cerrar sus ojitos porque nosotros vamos a orar a Dios. Señor, nosotros clamamos a ti por la sangre de Jesús. Cuando pedimos que el Señor pueda estar limpiando nuestro corazón, dándonos comunión y concediendo una bendición a nuestras vidas. Clamamos así en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor, mi Dios, mi Padre. Ahora con mucha alegría vamos a cantar un loor más. Fue en el camino hacia Damasco. El tema de nuestra clase es Biblia, la palabra de Dios, y nosotros vamos a estudiar sobre Biblia, palabra viva. Y nosotros vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. ¿Quién escribió esta carta a los Gálatas? Fue Pablo. Pablo fue un hombre muy religioso y era muy apegado a todo lo que aprendió de sus maestros. Sus maestros, los profesores que le enseñaron a Pablo, no conocieron a Jesús como hijos de Dios. Y Pablo tampoco conocía. Pablo no sabía que Jesús era el único Salvador. Y niños, ustedes saben lo que Pablo hacía. Pablo perseguía a las personas que habían aceptado a Jesús. Pablo mandaba a arrestar a los siervos de Dios. Pero un cierto día, Pablo estaba yendo a un lugar que se llamaba Damasco. Y él estaba yendo a ese lugar para arrestar a los siervos de Dios. Y cuando estaban en el camino, de repente, un esplendor de luz del cielo cercó a Pablo y cayendo a tierra oyó una voz que hablaba con él. Ustedes saben quién habló con Pablo. Fue Jesús quien habló con él. Y después de que Pablo vio la luz y oyó la voz de Jesús, él tuvo su vida transformada. Todo cambió en la vida de Pablo.
Ahora él ya no andaba más persiguiendo a los siervos de Dios. Ahora él era un siervo de Dios y él llevaba la palabra de Dios. Pablo reconoció a Jesús como hijo de Dios y que Jesús estaba vivo. A pesar de ser muy religioso, antes de su encuentro con Jesús, Pablo no sabía que Jesús era hijo de Dios y que Jesús estaba vivo. Pablo pensaba que Jesús era un hombre común y con su muerte en la cruz todo se había terminado. Pablo no sabía que Jesús había resucitado y que Jesús estaba vivo. Niños, hoy no es diferente. Existen muchas personas que hasta creen no creen que creen que Jesús es hijo de Dios, pero que está muerto. No creen que Jesús resucitó y está vivo. Muchas personas piensan que la Biblia es apenas un libro con historias bonitas, historias como de José, de Moisés, de Rahab y tantas otras historias. Pero nosotros sabemos que la Biblia no es solo un libro con historias. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de vida. Pues ella contiene el gran tesoro reservado para nosotros, que es la vida eterna. Niños, es muy importante conocer la Biblia, pero eso no es suficiente. La palabra de Dios necesita estar viva en nuestras vidas, necesita estar viva en nuestros corazones. Y ustedes saben cuándo la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es palabra viva cuando el Espíritu Santo revela a nosotros. La palabra de Dios habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, y cuando la palabra es revelada, ella produce vida. Pues el Espíritu Santo vivifica, el Espíritu Santo da vida a la palabra de Dios. Es una gran bendición para nosotros cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Cuando abrimos la palabra de Dios, el Señor habla con nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos muestra dónde debemos andar, cómo debemos andar, o lo que precisamos corregir. Cuando Él ya nos muestra cómo debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante oír la voz del Espíritu Santo, obedecer y colocar en práctica, porque todo lo que el Espíritu Santo nos revela, lo que el Espíritu Santo nos muestra, la palabra de Dios es una bendición. Bienaventurado aquel que lee, que oye y que guarda las palabras, la palabra de Dios. Niños, ustedes saben lo que es bienaventurado. Bienaventurado es ser feliz. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros oímos y cuando guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios, nosotros somos felices. Pablo, después de su encuentro con Jesús, él pasó a vivir y a predicar la palabra revelada, la palabra viva. Ahora, él predicaba todo lo que el Espíritu Santo les revelaba. Jesús quería bendecir la vida de Pablo y quería usarlo para llevar su palabra de salvación. Jesús dice que Pablo es un vaso escogido para llevar su nombre delante de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y de la misma forma Dios trata también a los niños como vasos escogidos. Jesús quiere bendecirte. Jesús quiere que ustedes sean un instrumento en las manos de Él para llevar su palabra de salvación, para hablar de Jesús a otras personas. ¿Y cuándo podemos hacer eso? ¿Cuándo podemos hablar de Jesús? En la escuela. Nosotros podemos hablar de Jesús para nuestros amiguitos, podemos hablar para aquellas personas de nuestras familias que aún no conocen a Jesús. En las evangelizaciones, cuando vamos para evangelizar, el Espíritu Santo nos preparará para llevar su palabra. Niños, Pablo tuvo su vida transformada cuando tuvo el encuentro con Jesús, porque Jesús, Él transforma nuestras vidas, Él cambia nuestras vidas. Cuando Jesús se revela a nosotros, nuestra vida es cambiada.
Y Pablo pasó a vivir la palabra viva, pasó a predicar lo que el Espíritu Santo les revelaba. Niños, hoy hay muchas vidas que Jesús quiere salvar y nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios. Precisamos anunciar la palabra de salvación para aquellas personas que no conocen. Y ustedes, niños, ustedes también pueden anunciar. Jesús quiere bendecirte. Jesús quiere que tú lleves la palabra de Él, la palabra de salvación para las personas que no conocen. Ustedes pueden hablar, miren, Jesús les ama, Jesús te quiere salvar, Jesús está vivo y en breve Jesús va a volver para llevar a su iglesia, para llevarnos para el cielo. Vamos a cantar el Or, ¿quién irá?